Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Algo que en cierto sentido nos preocupa a todos, algo que en cierto sentido pues nos une en este mundo de los libros. Y bueno, decidí reflexionar sobre 5 pequeños hábitos que nos hacen o nos vuelven grandes lectores para las personas están todavía como comenzando en el mundo de los libros y que quieren volverse mejores lectores, bajo lo que eso significa. Eh, y verdaderamente no es algo tan complicado. O sea, tampoco tienes que leer 10 libros a la semana o volverte un gran especialista, ¿no? Sino tener amor por los libros, tener cierta constancia, tener ciertos hábitos que creo que nos funcionan muy bien a los que tenemos el hábito de leer tal vez un poquito más que la media nacional, y decidí, pues, primero reflexionar sobre esos 5 puntos que vamos a ver uno por uno. Luego saqué 5 libros, como siempre, en mi biblioteca, que creo que son muy fáciles de leer y que tal vez no sean como algo tan común o tan literario como lo que recomiendo siempre. Pero bueno, antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. De verdad me sirve un montón. Es la mejor manera en que usted me dice que le gusta lo que estoy haciendo. Coménteme cuáles son sus hábitos como constantes del mundo de la literatura. Me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y de verdad se lo voy a agradecer muchísimo porque ya me falta casi nada para llegar a los 5,000 suscriptores. Me gustaría también que se uniera al canal. Hay un botoncito ahí que dice unirse. Si usted le da a unirse y toma la segunda opción, pues terminará siendo parte de un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía para hablar de literatura portuguesa. Y tenemos otro club de lectura los miércoles a las 8 de la noche, de 8 a 9, para hablar sobre literatura británica actual. Pero bueno, vamos a darle porque esto se puede poner muy bueno. El primer hábito que siempre recomiendo yo es tener contigo siempre un libro. Miren, si usted le dedica tiempo, dinero y esfuerzo, eventualmente se volverá un gran lector. Así que lo ideal sería llevar siempre un libro contigo, tener algo siempre a la mano, así como tenemos un celular, que a lo mejor nos hace muy común, pero tener un libro siempre a la mano nos va a ayudar a volvernos buenos lectores. Imagínense, hay un estudio que dice que los seres humanos ahora revisamos entre 4 y 3 horas diarias nuestro celular. Así que tener un libro siempre, voy al dentista, pues me llevo un libro siempre donde haya que esperar. Llevarse un libro es una buena opción para empezar a ser un buen lector y disfrutar cada una de sus páginas. Me gustaría recomendarles esto, que es una belleza, Los Indios de México, de Fernando Benítez, un clásico de la literatura eh, mexicana. Esta es una antología hecha por Carlos Fuentes, ya se imaginarán qué belleza, publicada en la editorial Era, y es una revisión formal sobre pues, este México que tiene muchos Méxicos. O sea, es un México multicultural y que verdaderamente vale la pena ir conociendo. Es fascinante, un libro que verdaderamente nos habla sobre los rituales, sobre los hábitos, sobre la manera en que se relacionan distintos pueblos con el mundo mexicano. Vamos con el punto número 2. Hay que hacernos siempre un tiempo de lectura. Proponernos, por ejemplo, leer, tal vez no, voy a leer 3 horas diarias, no, carnal. Lo ideal puede ser leer 10 a 15 minutos diarios. Puedes hacerlo hasta con un reloj, poner el cronómetro de tu reloj inteligente y darle y esperar a que pasen los 15 minutos, leerlos y luego cerrarlos. Ya les dije, pues si gastamos 4 horas diarias en revisar nuestro celular, si les quitamos 15 minutos del celular no pasa nada. Y es importante que este tiempo lo sea pues, en un lugar tranquilo, en donde no te interrumpan. Se puede hacer antes de dormirte, después de despertarte. Y créanme que si practicas este hábito, se va a volver algo importante. Y ese algo importante, digamos, a mí me pasó, comencé a leer y ya después como que te entra la curiosidad y dices, bueno, y si le dedico más de estos 15 minutos, si leo 2 o 3 hojas más, pues no pasa nada. Bueno,
Aquí tengo Grandes Contemporáneos, uno de los grandes libros de Winston Churchill, que para muchos saben que es el primer ministro que enfrentó a Hitler. Este libro pues es una revisión de sus contemporáneos, de lo que representó convivir con estas u otras personas, y es una casi como biografía o apunte sobre sus amigos o enemigos, y la manera en que Churchill pues, tuvo que sobrellevar esa situación. En el punto número 3 me gustaría dar el consejo de que es importante no tener miedo a abandonar un libro. Si ya leíste un libro y ya llevas 50 hojas y te da muchísima flojera, pues no lo leas, hermano. Leer no debe ser un martirio. La vida es muy corta como para leer malos libros. Y hay que entender, por ejemplo, que cuando estás viendo un video de TikTok y no te gusta, pues lo cambias, le das para arriba y no pasa nada, ni sientes culpa ni nada. Y entonces, pues el punto medular de la lectura es disfrutar, gozar de los libros. Y recuerda que abandonar un libro no es abandonarlo, sino hacer tiempo para un libro que verdaderamente te gusta. Tengo aquí la poesía de la gran poeta chilena Gabriela Mistral, publicado en el Fondo de Cultura Económica, una revisión por toda su obra, que es muy peculiar, que se divide entre pues, el modernismo y entre un montón de cosas. Es la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, un orgullo de Latinoamérica y una gran poeta con una gran sensibilidad por la infancia, por un montón de cosas. Y vale la pena revisarlo. Eh, Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que hay que variar los géneros literarios. O sea, por ejemplo, si lees teatro, cámbiate a novela. Si lees mucha novela, pues cámbiate a poesía. Si lees mucha poesía, puedes cambiarte a ensayo, hay cómica, hay un montón de cosas. Y entonces leer siempre el mismo género, pues termina por cansarte. Y es importante salir de la zona de confort, ¿no? O sea, de repente ver, por ejemplo, qué se hace en crónica en Europa, ¿no? Sería fascinante. ¿Qué se hace en novela en China actualmente? ¿Qué se hace en poesía en Canadá? Y en este mundo hiperconectado, pues es muy, muy fácil hacer eso. Bueno, yo una de las cosas raras que tuve que leer, bueno, no raras, pero particulares, fue una crónica de historia que me sirvió para un trabajo de un libro que escribí. Y tuve que leer mucha historia de el lugar en donde vivo, que es Chiapas. Y esta es una historia breve, publicada también por el Fondo de Cultura Económica y por el Colegio de México, publicada por Emilio Cebadúa. Vale la pena conocer quiénes somos, ¿no? O sea, al final la historia nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y es como conocer a nuestros padres. Yo siempre lo he pensado en el sentido de que pues, todo mundo debe saber de dónde venimos, y no todo verdaderamente importante. No bajo la premisa de no cometer el mismo error, pero bueno. El punto número 5 que vale la pena mencionar es que vale muchísimo la pena compartir lo que lees y escuchar a otras personas que comparten lo que leen. A mucha gente le gusta, a mí me gusta hablar de lo que leo y pues por eso existe este canal. Hablar de libros es una manera de profundizar en ellos. Hay muchísimas maneras de hablar. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un club de lectura. Lo único que tiene que hacer es aplastar unirse, tomar la segunda opción y básicamente se va a unir a un espacio que tenemos en Google Meet en donde pues, hablamos de libros, en donde disfrutamos muchísimo de discutir, de comentar, de saber cómo se aprecia una obra. Y sí, cuando un libro se lee entre varios, pues terminamos procesando, descubriendo nuevas ideas, terminamos conociendo personas que tienen los mismos intereses y los mismos gustos. Y bueno, como conclusión, antes de irme, me gustaría mostrarles esto, es una joya. Esta es un libro de Horacio Antuna sobre una revuelta que hubo en Los Ángeles, ahora que está tan de moda ese tema. Es una novela gráfica y vale la pena conocerla porque lo que pasó en Los Ángeles fue verdaderamente una locura. Hubieron 2,000 heridos, 7,000 incendios, 63 muertos y la desaparición formal de 3,100 negocios. Una manifestación que hubo por
el asesinato de Rodney King, una persona afrodescendiente que pues verdaderamente tuvo muchos problemas con la policía y al final la policía terminó por asesinar. Y bueno, ahí está, como conclusión formal, vale la pena aplicar cualquiera de estas cuestiones, vale la pena recordar que Roma no se construyó en un día, que a lo mejor esos 10 o 15 minutos que les digo que vale la pena dedicarle al mundo de la lectura, pues al final nos terminarán volviendo buenos. Son consejos de utilidad, pero me gustaría primero que me regalara un like antes de irme. Recuerde que esto me ayuda un montón. Me gustaría que me comentara cuál de estas cosas las va usted a aplicar o ya las aplica o qué le agregaría a esta lista. Y me gustaría que le diera a suscribirse. Hay un botón ahí que dice suscribirse que verdaderamente ayuda a, a crecer. Ya estamos muy cerca de los 5,000 suscriptores. Y me gustaría también que se uniera a un club de lectura, como ya les dije, tenemos todos los miércoles y sábados, el día que usted se acomode, está muchísimo mejor. Bueno, está. Nos vemos en el próximo video y hábitos simples para hacer grandes